Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la farándula turca nunca descansa. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, la inconfundible química de una de las parejas más queridas del panorama otomano, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, han leído bien. El título de hoy lo dice todo: Hande y Kerem, escapada secreta, juntos otra vez, ¿se imaginan? Después de meses de silencio, de indirectas en redes sociales, de negaciones a medias y de corazones rotos de sus fanáticos más acérrimos, parece que hay humo blanco. O mejor dicho, humo de chimenea de alguna cabaña remota, porque eso es precisamente lo que vamos a investigar hoy. Antes de que me lancen flores, les pido un pequeño favor: si son tan fanáticos de esta pareja como yo, o si simplemente aman el buen chisme turco, no se olviden de suscribirse. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones, exclusivas y, por supuesto, todos los detalles jugosos que tenemos para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa: ¿Hande y Kerem, juntos de nuevo? La pregunta del millón que nos quita el sueño. Como saben, su relación, que floreció en el set de Senkalkam, conquistó a millones alrededor del mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los vimos reír, viajar, compartir momentos íntimos en redes sociales, eran la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Negaciones por aquí, evasivas por allá, hasta que finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. El mundo se paralizó. Los fanáticos lloraron, los medios especularon y el hashtag #Anker se llenó de mensajes de apoyo y nostalgia. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y ha sido imagen de importantes marcas. Kerem también ha estado enfocado en sus proyectos actorales y en su faceta como productor. Ambos han sido vinculados a otras personas, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse del todo. Hande, por ejemplo, fue relacionada sentimentalmente con el empresario Hakan Sabank, aunque la relación, según se dice, fue breve y discreta. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil aún más bajo en cuanto a su vida amorosa, centrándose en su trabajo y proyectos personales. Pero, siempre hay un pero. En las últimas semanas han surgido ciertas coincidencias que han despertado las alarmas de los fanáticos. Primero, unas fotos borrosas, muy borrosas, tomadas supuestamente en un aeropuerto. En ellas se podía ver a una pareja muy parecida a Hande y Kerem esperando un vuelo con destino desconocido. La calidad de las fotos era pésima, pero los más optimistas aseguraban reconocer sus siluetas, sus outfits, hasta la forma en que se tomaban de la mano. Imagínense el nivel de zoom y análisis forense que aplicaron los Anker's Chippers a esas imágenes. Casi necesitaban un microscopio. Estas fotos, filtradas por una cuenta de fans de dudosa procedencia, desataron una ola de especulaciones. Algunos aseguraban que se trataba de un montaje burdo, mientras que otros juraban que las figuras borrosas eran inconfundiblemente Hande y Kerem. El debate en las redes sociales fue encarnizado, con argumentos a favor y en contra que rozaban lo absurdo. Luego una serie de historias en Instagram de ambos, publicadas con pocos días de diferencia. En ellas se veían paisajes nevados, chimeneas encendidas y tazas de chocolate caliente. Hasta ahí, nada del otro mundo, podrán pensar. Pero prestad atención a los detalles. El tipo de madera de la chimenea, la forma de la taza, el paisaje que se vislumbraba por la ventana, todo parecía indicar que se encontraban en el mismo lugar. Aquí es donde entran nuestros detectives digitales en acción. Compararon minuciosamente las imágenes, analizando cada textura, cada sombra, cada detalle por insignificante que pareciera. Utilizaron herramientas de geolocalización para tratar de identificar el lugar exacto donde se habían tomado las fotos. Fue como resolver un rompecabezas gigante. Por supuesto, podría ser una simple coincidencia. Podría ser que ambos hubieran elegido el mismo destino para pasar unos días de relax. Podría ser que sus amigos en común los hubieran invitado a la misma cabaña. Podría ser. Pero, ¿ustedes creen en las coincidencias? Yo sinceramente no tanto. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento está calculado y cada imagen es cuidadosamente construida, las coincidencias son, cuanto menos, sospechosas.
Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, la actitud de ambos en las redes sociales. Últimamente tanto Hande como Kerem se han mostrado más cercanos y amigables en sus interacciones. Comentarios sutiles, likes estratégicos e incluso algunos emojis sospechosos. Puede que estemos viendo fantasmas donde no los hay, pero a veces, los fantasmas se hacen realidad. Aquí es donde entra en juego el lenguaje no verbal digital. Un simple me gusta a una foto antigua, un comentario con un emoji que evoca recuerdos compartidos, una respuesta ingeniosa a un comentario de un fan. Todo esto puede ser interpretado como una señal de que la llama sigue viva. Los Anchors Shippers son expertos en detectar estas señales y convertirlas en pruebas irrefutables de que la reconciliación es inminente. Y lo más importante, fuentes cercanas a la pareja nos han confirmado que Hande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas. Al parecer, han tenido varias conversaciones telefónicas y han intercambiado mensajes. ¿De qué han hablado? No lo sabemos con certeza. Pero según nuestras fuentes, no se trata de asuntos laborales. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Nuestras fuentes, que tienen acceso a información privilegiada sobre la vida personal de Hande y Kerem, nos han revelado que las conversaciones han sido largas y emotivas. Han hablado de su pasado, de sus errores, de sus sentimientos. Han intentado sanar las heridas y dejar atrás los malentendidos. Todo esto, mis queridos chismosos, apunta a una sola cosa: Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Tal vez esta escapada secreta sea una forma de reconectar, de dejar atrás los malentendidos y de redescubrir la magia que los unió. O tal vez simplemente sean amigos que han decidido pasar unos días juntos para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Pero, ¿quién se cree eso? Vamos. Después de todo el drama y la pasión que vivieron, sería decepcionante que solo fueran amigos. La verdad, solo ellos lo saben. Pero como buenos detectives de la farándula, no vamos a rendirnos hasta descubrir la verdad. Seguiremos investigando, analizando cada pista y buscando nuevas evidencias. Y por supuesto, los mantendremos informados de todo lo que descubramos. Estamos rastreando vuelos privados, buscando reservas de hoteles en zonas remotas, interrogando a empleados de aeropuertos. Nada se nos escapa. Mientras tanto, los invito a que dejen volar su imaginación. Se imaginan a Hande y Kerem paseando por la nieve, tomados de la mano y riendo juntos. Se imaginan una romántica cena a la luz de las velas, con el crepitar de la chimenea como banda sonora. Se imaginan un reencuentro apasionado, lleno de besos y abrazos. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es cuando todo sale bien! Sé que muchos de ustedes sueñan con este final feliz. Yo también. Y aunque no podemos asegurar nada, tenemos la esperanza de que esta escapada secreta sea el comienzo de una nueva etapa en la historia de amor de Hande y Kerem. Los Anchors Shippers merecen un final feliz después de tanto sufrimiento. Han invertido tiempo, energía y emociones en esta pareja, y se merecen una recompensa. Recordemos que las relaciones son complicadas, especialmente cuando se están bajo el escrutinio público. Quizás la presión mediática fue uno de los factores que contribuyó a su ruptura. Quizás, ahora alejados de los focos y de los comentarios, puedan reconstruir su relación de una manera más sólida y auténtica. La fama tiene un precio, y a menudo las relaciones sentimentales son las que más sufren las consecuencias. Lo importante es que ambos se den la oportunidad de ser felices. Y si esa felicidad implica estar juntos, bienvenidos sean. Nosotros, como sus fanáticos, solo podemos desearles lo mejor y apoyar sus decisiones. Sea cual sea el resultado, lo importante es que Hande y Kerem estén bien y se sientan realizados. Pero, dejando de lado el sentimentalismo, volvamos a la realidad. Aún no tenemos una confirmación oficial. Todo lo que hemos presentado son indicios, rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. El silencio de Hande y Kerem es ensordecedor. Si no hubiera nada que ocultar, ya habrían salido a desmentir los rumores. Así que, mis chismosos, manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Prometemos traerles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna información, algún dato o alguna pista, no duden en compartirla con nosotros. Juntos podemos desentrañar este misterio.
Cuantos más seamos, más rápido llegaremos a la verdad. Además, estamos organizando un concurso en nuestras redes sociales para premiar a la persona que nos proporcione la información más relevante sobre esta posible reconciliación. El premio es una suscripción VIP a nuestro canal y una exclusiva entrevista con uno de nuestros expertos en farándula turca. Así que ya saben, a afilar el ingenio y a buscar pistas. En resumen, hoy hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en coincidencias en redes sociales, fotos borrosas y fuentes cercanas a la pareja. Hemos analizado los indicios y hemos dejado volar nuestra imaginación, soñando con un posible final feliz para esta historia de amor. Hemos debatido las pruebas, hemos especulado sobre las intenciones de Hande y Kerem, y hemos revivido los momentos más emblemáticos de su relación. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional a nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son lo mejor de lo mejor. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Quiero leer sus opiniones. No se corten. Déjenos sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos mucho más contenido sobre la farándula turca esperándolos. No se lo pierdan. Tenemos entrevistas exclusivas, reportajes especiales y análisis detallados de las últimas tendencias. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Sigan disfrutando de la vida y no se olviden de estar siempre atentos a las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ciao, ciao.